Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la farándula turca es nuestra especialidad. Espero que estén listos para un drama jugosísimo porque hoy vamos a destapar una olla a presión que ha estado hirviendo a fuego lento durante años. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. Prepárense porque este escándalo viral es uno que quizás no vieron venir o, mejor dicho, uno del que quizá no conocían todos los detalles. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, les recuerdo a todos que si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una pizca de este chisme turco. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que les voy a contar hoy tiene giros, rumores, verdades a medias y mucha especulación. Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, dos de los nombres más grandes del entretenimiento turco, coincidieron en la exitosísima serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocimos por este lado del charco. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de cámaras las cosas no siempre son tan idílicas como parecen. Desde el principio los rumores de tensiones entre Burak y Neslihan comenzaron a circular como la pólvora. Algunos decían que era celos profesionales, otros que había una diferencia de egos insalvable y otros, los más atrevidos, insinuaban algo más, algo romántico. Lo cierto es que mientras la serie seguía cosechando éxitos, la relación entre los protagonistas se volvía cada vez más fría y distante. La primera señal de alarma para los fans fue la ausencia de interacciones públicas entre Burak y Neslihan fuera del set de grabación. No había fotos juntos en redes sociales, no se les veía en eventos públicos juntos y, cuando eran entrevistados, evitaban hablar el uno del otro. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores y la especulación. Pero la bomba realmente explotó cuando empezaron a circular historias sobre fuertes discusiones en el set de Kara Sevda. Se decía que Burak, conocido por su perfeccionismo y su fuerte personalidad, chocaba constantemente con Neslihan, quien tampoco se quedaba callada ante las críticas. Al parecer, la tensión era palpable y afectaba el ambiente de trabajo. ¿Y qué hay de sus respectivas parejas? Burak Ozçivit estaba casado con la bellísima Fariye Evcen, otra estrella turca de renombre. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor y una figura muy querida en Turquía. Este factor, obviamente, complicaba aún más la situación. Algunos medios de comunicación incluso llegaron a insinuar que Fariye Evcen estaba celosa de la química entre Burak y Neslihan y que había prohibido a su esposo interactuar con ella fuera del trabajo. Estas acusaciones nunca fueron confirmadas, pero contribuyeron a crear una imagen de drama y tensión que rodeaba a la serie. Después del final de Kara Sevda, la relación entre Burak y Neslihan se enfrió aún más. No se han vuelto a cruzar en proyectos profesionales y sus interacciones públicas son prácticamente inexistentes. De hecho, se dice que evitan estar en los mismos eventos para evitar cualquier encuentro incómodo. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo este escándalo? ¿Hubo realmente una pelea de egos? ¿Celos profesionales? ¿O algo más profundo? Desafortunadamente nunca lo sabremos con certeza. Tanto Burak como Neslihan han mantenido un silencio absoluto sobre el tema y han preferido dejar que los rumores se disipen con el tiempo. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha dejado una marca imborrable en la memoria de los fans de Kara Sevda. Muchos se preguntan qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si Burak y Neslihan hubieran podido mantener una relación profesional y cordial. Pero la realidad es que el drama fuera de la pantalla fue tan intenso como el que vimos en la serie. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque si bien tanto Burak como Neslihan han permanecido relativamente callados sobre su relación, sus acciones han hablado por sí solas. Por ejemplo, en el pasado ha habido ocasiones en las que se han negado a mencionar el nombre del otro en entrevistas, o han dejado de seguirse en redes sociales, pequeños gestos que en el mundo de la farándula valen más que 1000 palabras. Ahora, es importante recordar que todos estos son rumores y especulaciones. Nadie excepto Burak y Neslihan sabe con certeza qué pasó realmente entre ellos. Pero la historia, el drama y la intriga que rodea a su relación es innegable, y es lo que ha convertido este escándalo en un tema recurrente en la farándula turca. Algunos creen que la intensidad de su trabajo en Kara Sevda, donde interpretaban a una pareja con una conexión profunda y trágica, pudo haber afectado su relación personal.
Otros piensan que simplemente sus personalidades no congeniaron y que las tensiones eran inevitables. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este escándalo sigue generando interés y debate entre los fans. Es fascinante cómo la vida personal de los actores puede influir en la percepción que tenemos de sus personajes y de sus trabajos. En el caso de Burak y Neslihan, la controversia que rodea a su relación ha hecho que muchos espectadores vean Karasevda con una nueva perspectiva, buscando señales y pistas que puedan revelar algo sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Y es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Los actores interpretan personajes, pero también son personas con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias emociones. A veces es difícil separar al actor del personaje, y esto puede generar malentendidos y especulaciones. En el caso de Burak y Neslihan, la química que mostraron en pantalla fue tan convincente que muchos fans creyeron que debía haber algo más entre ellos. Pero la realidad es que la actuación es un trabajo, y los actores están entrenados para interpretar roles y crear emociones, independientemente de sus sentimientos personales. Y aunque la relación entre Burak y Neslihan pueda haber sido tensa o difícil, no podemos negar que ambos son profesionales talentosos que entregaron actuaciones memorables en Karasevda. Su trabajo en la serie ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca y ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este escándalo? Que la vida en el mundo del espectáculo no siempre es tan glamurosa como parece. Que las tensiones y los conflictos son inevitables, incluso entre las estrellas más grandes. Y que a veces la verdad detrás de los rumores es más compleja y matizada de lo que imaginamos. En fin, este es el chisme que les tenía preparado para hoy. Un drama que sigue dando de qué hablar y que nos recuerda que al final del día, las celebridades también son personas con sus propios problemas y conflictos. Ahora, para resumir un poquito todo este drama, hemos hablado de cómo la química innegable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Karasevda contrastaba con los rumores de tensiones y discusiones detrás de cámaras. Exploramos la falta de interacción pública entre ellos, las especulaciones sobre celos profesionales y personales, y cómo este escándalo viral sigue generando interés y debate entre los fans. Aunque la verdad completa sigue siendo un misterio, esta historia nos recuerda que la vida en el mundo del espectáculo no siempre es tan glamurosa como parece y que las relaciones personales pueden ser complicadas, incluso para las estrellas más grandes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugosísimo y que les haya dado algo de qué hablar. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hubo algo más que una simple pelea de egos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos para que se unan a la conversación. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ni una pizca más de este chisme turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Pero esperen, que aún hay más salsa picante para agregar a este plato ya de por sí condimentado. Porque si bien hemos hablado de los rumores y las especulaciones, creo que es importante profundizar un poco más en el contexto y en los personajes involucrados para entender mejor la magnitud de este escándalo. Empecemos por Burak Özçivit. ¡Ay, Burak, Burak! Este hombre es un galán de telenovela en toda la extensión de la palabra. Su atractivo físico es innegable, pero además tiene un carisma que derrite hasta el corazón más frío. Burak se ha ganado un lugar en el corazón de millones de fans gracias a su talento y a su profesionalismo. Es un actor dedicado, perfeccionista y, según algunos, un poco mandón en el set. Su matrimonio con Fariye Evcen es considerado uno de los más sólidos y admirados de la farándula turca. Son una pareja que irradia amor y que siempre se muestra unida y feliz en público. Por eso, cuando surgieron los rumores de tensiones con Neslihan, muchos fans se negaron a creerlos. Les costaba imaginar que Burak, el hombre perfecto, pudiera estar involucrado en un escándalo de este tipo. Ahora hablemos de Neslihan Atagül. ¡Ay, Neslihan, mi reina! Esta mujer es una belleza exótica y una actriz talentosísima. Neslihan ha demostrado su versatilidad en diferentes papeles y ha conquistado al público con su carisma y su naturalidad. Su matrimonio con Kadir Doğulu es otro de los más queridos y respetados de la farándula turca.
Kadir es un hombre encantador, un actor talentoso y un esposo devoto. Siempre se ha mostrado orgulloso y enamorado de Neslihan, y la apoya en todos sus proyectos. Al igual que con Burak, a muchos fans les costó creer que Neslihan pudiera estar involucrada en un escándalo de este tipo. La veían como una mujer feliz, enamorada y enfocada en su carrera. Y luego está Fariye Ebsen, la esposa de Burak. ¡Ay, Fariye, mi diosa! Esta mujer es una belleza impresionante y una actriz de renombre. Fariye es conocida por su elegancia, su sofisticación y su talento. Es una mujer reservada y discreta, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Por eso, cuando los medios de comunicación empezaron a insinuar que estaba celosa de la química entre Burak y Neslihan, muchos fans se indignaron. Les parecía injusto que se la acusara de algo así, sin pruebas ni evidencias. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan. ¡Ay, Kadir, mi rey! Este hombre es un encanto y un actor talentosísimo. Kadir es conocido por su amabilidad, su humildad y su carisma. Siempre se ha mostrado como un hombre seguro de sí mismo y de su relación con Neslihan. Por eso, cuando surgieron los rumores de tensiones entre Burak y Neslihan, muchos fans se preguntaron cómo se sentía Kadir al respecto. ¿Acaso le preocupaba la química entre su esposa y su compañero de trabajo? ¿O confiaba plenamente en Neslihan y en su amor? Como pueden ver, mis chismosos, este escándalo involucra a 4 figuras muy queridas y respetadas de la farándula turca. Cada uno de ellos tiene su propia historia, su propia personalidad y su propia base de fans. Por eso, la controversia que rodea a su relación ha generado tanta expectación y debate. Pero volviendo al tema principal, ¿qué creen que pudo haber causado las tensiones entre Burak y Neslihan? ¿Será que la intensidad de su trabajo en Kara Sevda los llevó al límite? ¿O será que sus personalidades simplemente no congeniaron? Algunos creen que la presión de interpretar a una pareja con una conexión tan profunda y trágica pudo haber afectado su relación personal. Después de todo, pasar tantas horas juntos en el set, interpretando escenas intensas y emocionales, puede ser agotador y estresante. Además, la necesidad de mantener la química en pantalla puede haber creado una atmósfera de tensión y competencia. Otros piensan que simplemente sus personalidades no congeniaron. Burak es conocido por su perfeccionismo y su fuerte personalidad, mientras que Neslihan es una mujer independiente y segura de sí misma. Es posible que ambos tuvieran diferentes ideas sobre cómo abordar su trabajo y que esto haya generado conflictos y desacuerdos. Y luego están los que creen que hubo algo más, algo romántico. Aunque tanto Burak como Neslihan están casados y parecen felices en sus relaciones, no podemos descartar la posibilidad de que hayan sentido una atracción mutua. Después de todo, la química que mostraron en pantalla era innegable y es posible que hayan confundido la ficción con la realidad. Pero, como ya les dije antes, nunca lo sabremos con certeza. Tanto Burak como Neslihan han mantenido un silencio absoluto sobre el tema y han preferido dejar que los rumores se disipen con el tiempo. Quizás algún día se animen a contar su verdad, pero hasta entonces, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans de Kara Sevda. Muchos se preguntan qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si Burak y Neslihan hubieran podido mantener una relación profesional y cordial. Pero la realidad es que el drama fuera de la pantalla fue tan intenso como el que vimos en la serie. Y eso, mis chismosos, es lo que hace que este escándalo sea tan fascinante y adictivo. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más locas y descabelladas que he encontrado en internet sobre este escándalo. Prepárense para reírse un rato. Asterisco 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 teoría número 1. El complot de las esposas asterisco asterisco. Algunos creen que Fariye y Kadir, celosos de la química entre sus respectivas parejas, se unieron en secreto para sabotear la relación entre Burak y Neslihan. Según esta teoría, Fariye habría prohibido a Burak interactuar con Neslihan fuera del trabajo, mientras que Kadir habría intentado convencer a Neslihan de que no se dejara influenciar por Burak. Asterisco 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 teoría número 2. El romance secreto asterisco asterisco. Otros creen que Burak y Neslihan sí tuvieron un romance secreto durante la grabación de Kara Sevda, pero que lo mantuvieron oculto para proteger sus matrimonios y sus carreras. Según esta teoría, las tensiones que se vivieron en el set eran producto de los celos y las inseguridades que surgieron a raíz de esta relación prohibida. Asterisco 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 teoría número 3.
La venganza del director ***. Algunos creen que el director de Karasevda, resentido por el comportamiento de Burak y Neslihan, filtró información a la prensa para dañar su imagen y sabotear su carrera. Según esta teoría, el director habría inventado historias sobre peleas y discusiones en el set para crear una imagen negativa de los actores. Lo sé, mis chismosos, algunas de estas teorías son realmente alocadas. Pero eso es lo que hace que este escándalo sea tan divertido. Siempre hay alguien dispuesto a inventar una nueva teoría o a añadir un nuevo detalle a la historia. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugosísimo y que les haya dado algo de qué hablar. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos para que se unan a la conversación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.